acudir a la tertulia esta. Y también principalmente gracias a Bruno un poco por presentárnosla y hacernos el hueco para ver este tema con Evita Perón, a ver cómo manejamos hoy, ¿vale? Como siempre voy a presentar un poquito lo que son las charlas, algunas, bueno, la mayoría de vosotros ya las conocéis, ¿vale? Sois todas alumnas, o casi todas, pero hay alguno que no. Entonces, nada, que sepáis que son unas charlas que estamos realizando a través del máster en Sexología y Género con nuestro alumnado, ¿vale? SEXPOL somos una entidad que realizamos formación y clínica en sexología desde hace 40 años. Y entonces, en uno de nuestros másteres, Sexología y Género, que tenemos ahora con la Universidad de Nebrija, pues tenemos esta actividad para que todo el alumnado pues tenga la posibilidad de crearse ese contenido, ¿no? Y de perder un poquito el miedo a esta parte más social de divulgación, ¿no? Y de contacto social, ¿no? En esta ronda, digamos, de tertulias, os recuerdo que pronto vamos a tener una sobre derechos humanos y sexualidad, ¿vale? Vamos a tener también una de sexualidad y diversidad funcional, vamos a tener casos de temas de infidelidad, o sea que todos temas interesantes y os animo a que las divulguéis por ahí y que tengamos la mayor, digamos, el mayor impacto posible bajo el lema que tenemos en Sexpol, que es el conocimiento sexual nos hará libres. Bien. Eso por nuestra parte, ¿vale? También informaros de que grabamos las tertulias, entonces las subimos después a YouTube para aquellas que no puedan estar presencialmente en este momento, pues la puedan ver después en redes, con lo cual cualquier información que podáis compartir, sepáis que va a estar publicada, ¿vale? Por eso hemos desactivado los micrófonos, los abriremos luego al final para el tema de las preguntas o según Bruno vaya necesitando, ¿vale? Pero para no poder interrumpir mucho, pues dejamos los micrófonos cerrados hasta el final. ¿Bien? Si queréis activar la cámara, que nos gusta vernos, ¿vale? Y así vemos también reacción del público, que eso está muy bien, ¿vale? Pero lo mismo, si no tenéis no queréis aparecer, digamos, en redes, pues la tenéis apagada y ya está, ¿vale? Y poco más, os voy a dejar aquí con Bruno, licenciado en Psicología en Buenos Aires, y he visto por aquí también formación en terapia psicodramática, ¿no? Y nada, que nos trae este temita de Eva Perón, a ver qué nos cuenta Bruno. Cuando quieras, comenzamos. Yo estoy a tu disposición, que voy a ser tu pinche de cocina hoy. No silenciar. Ahora sí, ¿se me escucha bien entonces? Perfecto. Bien, perfecto. Eh, bueno, más que nada, primero que nada, gracias. A mí me da aviso desde ahora dos cosas. Primero, que me da vergüenza. Segundo, que eh, ¿por qué hablo de ella? ¿Por qué elegí a ella como tema? Tiene que ver con que todos tenemos que hacer un trabajo para el TFM y yo siempre trato de hacer algo que nos interpele a nosotros, a nosotras, en nuestra propia realidad. ¿Qué quiero decir? Yo creo que no hubiera sido, por ejemplo, menudo favor si yo hubiera elegido un tema, por ejemplo, de temáticas queer o demás, porque a mí, por ejemplo, no me... Hay gente que está mejor representada para hacer esto, ¿no? Es como que yo quizá, hablando del movimiento afro en Estados Unidos o cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, para mi trabajo final yo elegí la temática de la dominación masculina. Y ahora, para dar una tertulia, elegí hablar de un emblema nacional, regional, como es Evita Perón, y que, nada, como un punto de inflexión para la historia de Argentina y un poco, diría, hasta incluso de algunos países como España. Eh, pero bueno, tiene que ver con revisar la historia oficial y en clave feminista, que creo que es ese el ejercicio para hacer, es revisar el pasado con estas herramientas y bueno, y ver qué tipo de diálogo se puede establecer con eso que aconteció, ¿no? Eh, Ay, qué fuerte hablar así, solo como en Zoom. Bueno, si querés pasamos al... Bruno, te has quitado el sonido, no sé por qué.
Ay, ¿se escuchó todo lo que dije o no? No, Nada, lo tengo que decir de nuevo. Bueno, no, la presentación sí, sí, lo que estabas diciendo, ah, el último minuto. que- bueno, nada, si querés podés ir poniendo el PowerPoint y mientras voy hablando, si te parece. Vamos, vamos a encontrarlo, a ver. Dale. ¿Listo? ¿Se ve bien? Ujú. Creo que lo podemos agrandar todavía, ponerlo como que ocupe toda la pantalla. A ver. Bueno, de todos modos, yo lo que quiero hacer más que un repaso biográfico específico al estilo Wikipedia, prefiero simplemente tomar algunas acciones o algunos puntos que son determinantes para entender la figura y la implicancia simbólica en una cultura tal como la nuestra. Por eso invito a cualquiera que quiera hacer como un repaso más lineal, Wikipedia o cualquiera de esas páginas. Porque no es tanto el carácter como de hechos lineales lo que la caracterizan, sino los saltos que fue dando, porque realmente fue una explosión que duró alrededor de 7 años nada más, que fue el poder, el tiempo que estuvo en la política. A ver, bien, perfecto. Bueno, si querés podemos pasar a la segunda diapositiva. Bien, yo ahí lo que estoy tratando de mostrar con estas tres figuras es hablar de qué es lo que tenemos como la historia oficial y quiénes marcaron como mujeres el rumbo, por ejemplo, de la política de hoy. Es indudable que hubo muchísimas mujeres que marcaron la historia, estoy hablando solo del siglo pasado, pero hablando estrictamente de términos de política, porque tenés personas como obviamente digo Frida Kahlo, Marie Curie, pero quiero decir, hablando estrictamente de política y ni siquiera Simone de Beauvoir, desde el centro del poder, son muy pocas. Tenés mujeres como Rosa Luxemburgo, Angela Davis, pero que no dejaban de ser militantes por fuera, de alguna manera, que tenían que ver con esta militancia desde la calle. Pero quien sí tuvo el poder en el siglo pasado, por lo menos en grandes rasgos y dentro de la historia oficial, tenés dos figuras que, por ejemplo, para mí se contraponen, que son Margaret Thatcher, como alguien de derecha que representa la institucionalización del poder, a mi modo de ver totalmente machista, porque tiene que ver con colonialización, imperialismo, liberalismo, y por el otro lado, quien yo decidí hablar hoy, que es la bandera de los humildes, que es Evita, que, que además lo hizo en la primera parte del siglo, lo que hace maravilloso y que haya sido un accidente de alguna manera. Entonces, si querés podemos pasar a la diapositiva que le sigue. Y ahí está el tema de quién es esta mujer a la que trataban de yegua, puta, bastarda, trepadora. Creo que muchas veces la mejor manera de entender un personaje o un partido político, lo que sea, es ver quién es el enemigo de ese partido, de esa figura, quién lo critica, quién construye esa imagen, esa figura, ¿no? Eh, lo que tiene maravillosa Evita, es que fue una mujer que siempre hizo el ejercicio de tomar el insulto como herramienta de poder discursiva. El fenómeno de Evita surge en una Argentina nueva, en una Buenos Aires particularmente, totalmente convulsionada por masas obreras que habían accedido a la ciudad y buscaban nuevas oportunidades de trabajo. Lo que la gente que ya existía ahí, las clases altas, llamaban los cabecitas negras, los descamisados, los negros. Lamentablemente también es un país racista. Eh, Ella va a tomar este tipo de insultos y estos desamparados, los nadies, como diría Eduardo Galeano, y a hacerlos como orgullos, convertir su victimización en un orgullo y algo digno, dignificar la posición del obrero, de la persona, del laburante, de la mujer, de la ama de casa, de que la mujer tiene patria potestad en su hogar, politizar el hogar, politizar las calles, politizar todos los espacios en los que la mujer y los trabajadores habitan, ¿no? Básicamente.
A mí lo que me parece curioso de ella es que es una mujer anti-establishment, porque era una mujer totalmente provocativa y que rompía con todos los esquemas, incluso dentro del mismo movimiento al que ella pertenecía, que era el peronismo en Argentina, como fenómeno que sigue existiendo en Argentina, que cambió el rumbo. Porque muchos peronistas, incluso desde la milicia, desde los militares o dirigentes, miraban con recelo que una mujer fuera la segunda persona con más poder en el país después del presidente, ¿no? Si querés podemos pasar a la siguiente diapositiva. A ver. Mm. Ay, qué nervios. Ahí va. Bien. Bueno, hay mucha documentación de ella eh, abordando estrictamente y directamente a las masas. De alguna manera se armó un juego, de alguna manera, por así decirlo, tripartito entre lo que fue el líder popular, tipo de general Perón, el pueblo, y ella como intermediario, como punto medio y dialoguista directa entre ambas, no sé, entre ambos equilibrios, entre ambos balances. Lo que tiene particular es que para entender también quién era ella y por qué hizo todo lo que hizo, es también de dónde salió. Ella nació como una hija bastarda, ilegítima, hija de un matrimonio, eh, ¿cómo se dice?, ilegal, por fuera del matrimonio oficial, era la familia segunda, era una familia pobre, su padre era un terrateniente que al morir, no, obviamente nada les dejó a ellos, a ellas, ni a su madre, a ninguna de sus hermanas, y que incluso no quisieron dejarla acceder a ver a su padre muerto en el funeral, por ser bastardos, por ser como mismo su madre, ¿no? Un poco como catalogada incluso también de puta, prostituta, que al mismo tiempo como si eso fuera algo malo, ¿no? Que hoy en día me parece que es también desde ahí que se puede hacer ese repaso y esa nueva relectura. Eh, bueno, en sus primeros años, ella va a tener a los 15 años la decisión de dejar su pequeño pueblo en el que nació, sea cual. No es tampoco importante eso, sino el hecho que a los 15 años, en una Argentina del 1935, dejar su pueblo, irse sola a aventurarse a la gran ciudad para convertirse en actriz, significaba un montón de cosas, valerse por mí misma, también, nada, que se dude de su sexualidad, que se dude de su honor, su moral y demás. Ella comienza lo que es interesante es que ella se mete en la escuela de actores, de actrices, de radiofonía, y ella no solo que pertenece al primer sindicato de radiofonía, sino que también es una de las socias fundadoras, o sea que desde un principio, antes de estar directamente en un lugar de poder, ya se ve como una premonición esa búsqueda de colectivismo, de organización obrera y trabajadora. Eh, bueno, después sucede, estoy haciendo estos saltos, pero para profundizar después en lo que me parece más importante de su figura. Después lo que sucede es que en Argentina hay un terremoto, ya estaba Perón todavía no en el poder, pero era uno de los hombres más poderosos del país, se hace un acto benéfico para juntar dinero para las víctimas y demás, y ella se mete en el estadio, se mete como no infiltrada, pero digo escondidas, salta una valla y se introduce al general, ¿no? Comienza ahí una historia de amor, se casan, incluso cuando estaba muy mal visto porque al momento él era vicepresidente, que el vicepresidente se casara con una actriz que nadie conocía, de dudosa procedencia, de que nadie conoce su pasado, que quién es esa mujer, y que encima es una mujer que levanta la voz. Al poco tiempo Perón empieza a concentrar más poder y lo aíslan y lo llevan preso. Él le manda una carta a ella diciéndole, mira, estoy tratando de ver que nos liberen, vos no te preocupes, nos vamos a escapar del país. Lo que ahí acontece es lo que en Argentina se llama el 17 de octubre, que es las masas obreras, estudiantiles y humildes espontáneamente salen a la calle y piden por la liberación de él y por su elección como presidencia. Entonces ahí se puede también determinar como el comienzo de la carrera política de Evita, en el que ella empieza a militar y a proponerse como primera dama,
como acontecimiento único en el mundo, ¿no? Después ella va a hacer una gira en Europa al poco tiempo, pero lo más importante también acá es ver cómo ella empieza a militar activamente la campaña política, bueno, no, más allá de su marido, digo, como también jefa del movimiento de alguna manera, y empieza a dar discursos y empieza a involucrarse con la masa y a tener este ida y vuelta, que también es interesante entender que en contra de un sentido eurocentrista, entender que la masa también de alguna manera tiene una conciencia propia y no pensar que ella o él, que muchos acusaban de tirano, simplemente nada, como que si fuera tan fácil hacer pan y circo o simplemente decir algunas palabras bonitas y ya, manipular a toda la sociedad. Entonces, bueno, ella va a empezar cada vez a cobrar más relevancia en el campo político de la Argentina, va a ser una gira en Europa, incluyendo España. Piensen que es la Argentina, no, el mundo de la posguerra, estamos hablando de los años del año 1946, 47, empieza a militar el voto femenino, empieza a militar también que no, o sea, erradicar también la figura de los bastardos, porque era una figura legal, ¿se entiende? Como la imposibilidad de la herencia o la imposibilidad de cualquier tipo de reconocimiento de familias extramatrimoniales. Y, por ejemplo, la idea del voto femenino no es solo que la mujer pueda votar, sino que también la mujer pueda ser electa. Y al mismo tiempo, eso era una mujer que trabajaba 20 horas de las 24 horas que tenía al día. Al mismo tiempo, funda y dirige lo que se va a llamar el Partido Peronista Femenino, que era un partido totalmente ajeno y por fuera dentro del mismo movimiento. Era un partido en el que solo podía haber mujeres y donde no había ninguna contaminación, digamos, o presión por parte de dirigentes masculinos del peronismo. O sea, era su propio partido donde elegían a sus propias candidatas, que eso después iba a extrapolar en las elecciones teniendo distintos cargos nacionales, que no existía eso hasta entonces. Y lo que después va a ser la Fundación Eva Perón. Pero bueno, yendo por partes. Si querés pasamos a la siguiente diapositiva. Yo estoy chequeando. A ver. Dígame cómo venimos, porque yo la verdad es que yo me estoy largando y... A ver, Robert, ¿querés pasar a la siguiente? Ahí va, perfecto. Partido Peronista Femenino. Bueno, es un poco lo que yo les iba contando, que era politizar todos los espacios, todo acto de la vida. Hay críticas en este revisionismo que dicen, bueno, pero de alguna manera ella, ¿cómo se dice? Afianzaba roles de género, ¿no? Como el ama de casa, la mujer costurera, eh, pero de alguna manera creo que es una lectura un poco ingenua en el sentido de que ella lo que hacía era, que también, digamos, había una realidad que era esa, pero digo, ella lo que hacía era hacer política desde el espacio que cada uno ocupaba y lo que cada uno podía aportar al movimiento, ¿se entiende? Que además, si había una mujer que no era ama de casa, en todo caso, era ella la que estaba todo el tiempo haciendo cosas y ocupando cargos de poder por fuera también de las instituciones, que eso también es interesante. En este partido, como dije antes, en las elecciones tenían garantizado el 33% de cargos. Entonces, a partir de la primera votación de mujeres, empezó a haber diputadas, senadoras, congresistas en cargos políticos, que antes era totalmente inexistente. Entonces, no solo fue como una democratización del poder, sino también una legalidad, una reautorización de la palabra de la mujer y de la posibilidad de la discusión. Años después vendría un golpe de Estado, una dictadura que erradicaría al partido peronista femenino y que nunca más se recuperó, fue totalmente acribillado, erradicado, pero sin embargo en el Partido General sí quedó esta norma del 33% garantizado. Que bueno, sigue siendo poco al día de hoy, si hoy lo pensamos como que podría ser 50 o 60 o lo que sea, pero estamos hablando de los años 40 y me parece que siempre es interesante no caer en un anacronismo y revisar este tipo de eventos de la historia. Bien, después
después podemos pasar a lo que fue su gira por Europa. Me parece muy interesante y yo, bueno, ya que estamos en España, centralizarme en el hecho de que ella, bueno, obviamente vino y se vinculó con Franco y con todo eso que también tuve un montón de críticas, un montón de resistencias, lo que es entendible. Lo que yo creo que la lectura que hay que hacer ahí es que, bueno, es cuando alguien ocupa un lugar de poder, la diplomacia, cómo se pivotea en estas situaciones que muchas veces son incómodas, y ver qué pensaba ella detrás de lo que se decía. Ella se confrontó con la mujer y con Franco y les dijo, mirá, la verdad es que en algún momento, en algún punto ustedes no fueron elegidos por el pueblo, tienen obreros, tienen huérfanos, tienen gente desamparada, tienen que ampararlos urgentemente. Ustedes no son elegidos para soberanía española y deberían ir a elecciones, cosas así, ¿no? Confrontaciones así. Pero bueno, obviamente entre las cámaras y las fotos se iba y se sonreía. También es interesante entender que Argentina y España tienen una vinculación muy estrecha y que también yo creo que quien sea que hubiese ganado lo terrible que pasó acá, se hubiera tenido que negociar. Era un poco el contexto también de la Guerra Fría que iniciaba. Robert, si te parece, ¿querés que pongamos el video de Vita visitando España? Vamos a En el que también da un discurso. Sí, el de gira por Europa. sí, que solo me estoy concentrando ahí, particularmente en España, pero porque me parece muy interesante que su discurso era el discurso de la justicia social y por eso se lo vincula hoy desde feminismo latinoamericano, o sea que decía que no hay feminismo sin justicia social y que la justicia social tiene que ver con el eh, con la amplitud de toda la población en el mundo. Sí. Trabajadores vitorean su nombre, ¿Se ve bien y se oye? el de Perón y la Argentina, y escuchan su palabra que es transmitida a toda España. En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. Por eso, a pesar de las potencias opresoras, el gobierno justicialista del general Perón se ha fijado una consigna. En España no habrá ningún hogar sin pan, ningún niño sin leche. Mi pueblo es humilde y bueno como sois vosotros, pero orgulloso y altivo como también sois vosotros. Tened siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos. Bueno, lo que me parece interesante es ver que también es una figura explosiva y contradictoria. Podemos repensar sobre lo que dice también sobre el cristianismo y demás, pero lo que me parece interesante es que también ataca directamente, hace esta división entre los humildes y los opresores. Que no haya hambre en el mundo, que a los españoles no importa, que no haya niños con hambre, ¿no? Había sido, como decía, la posguerra, había terminado la guerra civil, España necesitaba alimentos que no tenía para producir, no tenía nada. Bueno, como obviamente Franco había sido aliado al bloque que perdió, nadie de los Estados Unidos ni los aliados lo querían socorrer. Ellos vieron también que lo necesitaban, vieron también no solo eso, sino como una oportunidad, y fueron a ayudar también al pueblo español, que tampoco se quedó solo en el pueblo español esa ayuda, porque también se mandó alimentos a Japón, por ejemplo. Ahora, me parece interesante el cuestionamiento, si, bueno, que era parte de las acusaciones, bueno, ¿es por esto nazi? O sea, tenían, por ejemplo, o sea, por juntarse con Franco o haber pasado por ahí, que entonces era que era filonazi, ¿no?
me parece que siempre está bueno rever estos debates y estas críticas y entender también que se trata de la solidaridad entre los humildes, entre los hambrientos, y que ella se desbocaba hacia ellos, no le interesaba el resto, no le interesaba a los poderosos, no le interesaba los lugares de poder. De hecho, en realidad ella siempre tuvo una resistencia a ocupar posiciones específicas hasta casi su muerte, que es lo que vamos a ver más adelante. También, bueno, ¿no? Cabe resaltar que Argentina fue, también gracias a ella, uno de los países que más judíos recibió después de la Segunda Guerra Mundial, y que también mandó alimentos a Israel, ayuda a Israel. De hecho, después la embajadora de Israel de aquella época le iba a reconocer, le iba a pedir, iba a ir a Argentina a hacer una visita y dar discursos en agradecimiento y demás. Todo esto también para entender, de nuevo, volvemos al comienzo, cuando se critica algunas figuras, por qué y desde qué lugar se las critica. Porque también es curioso que es un movimiento, ella pertenece a un movimiento que algunos lo critican de comunista y otros de nazi, lo que es totalmente como opuesto y contradictorio, porque es un hecho político en sí mismo. Tiene su propia organicidad y que para entenderlo hay que meterse en las raíces de Latinoamérica y de la región, y que hay que quitarse el chip de cualquier, por difícil que sea, eurocentrismo, que es un poco la propuesta de Levi Strauss, el antropólogo, en la idea del etnocentrismo y de cómo siempre lo miramos todo a través de nuestra propia cultura. Bien, a ver. Algo más antes de pasar a la siguiente ficha. El Partido Peronista Femenino no solo militaba el voto femenino y la igualdad de derechos y la patria potestad, que también se aplicaba sobre los hijos, porque antes solo podía decidir el hombre qué iba a hacer de sus hijos, sino que ahora también la mujer podía tomar las riendas de eso, incluso en una separación, empezar a plantear también el divorcio, que igual es algo que quedó trunco hasta 30 años después, sino también puso sobre la mesa la idea de la mujer como trabajadora que no cobra salario por el trabajo que hace en su casa. ¿Qué pasa con la mujer que trabaja en su casa? ¿Por qué no cobra salario? De hecho, acá tengo un par de discursos de ella que ahora les voy a leer. Bueno, dice: ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y número dentro de la sociedad. La madre de familia está al margen de todas las previsiones. Es el único trabajador del mundo que no conoce salario, ni garantía de respeto, ni límite de jornadas, no tiene domingos, no tiene vacaciones, ni descanso alguno, ni indemnización por despido, ni huelgas de ninguna clase. Todo esto, así lo hemos aprendido desde chicas, pertenecer a la esfera del amor, y lo malo que es el amor muchas veces, porque desaparece pronto del hogar y todo pasa a ser trabajo y obligaciones sin ningún derecho. Servicio gratuito a cambio de dolor y sacrificios. Imagínense hombres que nacieron en el 1900, que ahí tenían 40 años, y escuchar cosas así de una mocosa para ellos de 25 o 27 años. Porque Evita hizo todo esto daba todos estos discursos a partir de los 26 años. Y muchos de estos discursos los dio en lugares que pertenecían a la aristocracia, que eran como lo que se llama el Teatro Colón, lugares que eran museos o lugares que eran de alcurnia, y los llenaba de estos nadies, de estos negros, como ellos decían, pero que ella decía con tanto cariño, cabecitas negras, grasas, y daba ahí sus discursos, ¿se entiende? Sobre el voto femenino, dijo: aquí está, hermanas mías, una larga historia de lucha, tropiezos y esperanza. Esto se traduce en la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, sobre las negaciones y los intereses creados por las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. El derecho del sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. O sea,
la mujer como parte de la dirección de la nación, como parte de la dirección política. Es un agente político del cambio. ¿Se entiende? No sé, ustedes díganme cómo vengo, pero me parece que es por ahí. Si querés podemos pasar a la siguiente diapositiva. A ver. Después la del Partido Peronista Femenino. A ver, que es la de la fundación. Eso mismo. Perfecto. Bueno, no solo que ella era la primera dama, era una primera dama que hacía política, que viajaba, que daba discursos, que daba su propia opinión, que además cuando hizo la gira por Europa, que también pasó por Brasil y Uruguay, siempre hablaba de las mismas personas y con este mismo discurso de unidad entre los trabajadores del mundo, que hasta se parecería en este sentido a los discursos comunistas del principio del siglo. O sea, todos los trabajadores unidos, todos sufren de las mismas inequidades, todas las mujeres estamos marginadas de la misma manera, necesitamos justicia social. De hecho, esto es algo que se le dijo a Franco. En Argentina luchamos para que haya no solo menos pobres, sino que haya menos ricos. Entonces, primera dama política, presidenta y fundadora del Partido Femenino Peronista, que podría ser como una suerte de primer movimiento feminista, y la Fundación Eva Perón, que con esta fundación eran becas, juguetes, alimentos, respiradores para hospitales, hacer geriátricos, hacer orfanatos, todo lo que fuera, todo lo indispensable para una sociedad más justa. Esta es otra manera de ejercicio simbólico de, ¿cómo se diría? Como de inversión simbólica, que era típica del peronismo, del movimiento al que ella pertenecía. Por ejemplo, si ser ama de casa antes era una cárcel y algo indigno, ahora pasaba a ser, no te digo algo, como algo top, por así decirlo, ¿se entiende? Por ejemplo, empezaron a haber trabajadoras legalmente en las fábricas, entonces ¿qué hacían? Hacían, por ejemplo, concursos como si fueran concursos no de belleza, pero como de elegir a la candidata, lo que sea, pero con una inversión en el que lo que se elegía no era la belleza o todos esos cánones, sino que se elegía sobre quién era la mejor compañera, la mejor referente, la mejor guía, quién aportaba más al sindicato, a las trabajadoras, al núcleo, quién las representaba. Se hacían como esta suerte de juegos, ¿no? Algo que también vino a ser, también simbólicamente, no solamente a llenar la heladera de los argentinos del momento, quizá de los españoles, sino a llenar algo que tiene que ver con este carácter emocional o irracional, que es no solo dar alimento a la gente, que es totalmente necesario, que es un órgano que duele mucho, que es el del bolsillo, sino también a dar esperanzas, a llenar a las personas de esperanzas, de deseos, de fantasías, de que se puede proyectar, de que se puede ir a algún lugar. Entonces, dar juguetes a niños era un cambio de la perspectiva de las personas, de que también que merecían, solo por el hecho de ser niños también, tener una infancia con juguetes, y no una infancia llena de trabajo forzado, ¿se entiende? A ver, si querés, podemos pasar al video ahora mismo. A ver, creo que hablando con te mandé, Robert, el video de las... Ay, me parece que no te lo mandé. Bueno, se me pasó. Ahora lo busco y te lo mando. En la ficha yo hablo que hacen intercambio de la caridad por la solidaridad. Y esto también es muy clave para entender las estructuras de poder. Antes, en Argentina, y como pasa en muchos países, seguro también pasa en España, se hace mucho como filantropía de las clases altas, ¿no? Como la caridad, ayudar, miren qué buenos que somos, que dicho sea de paso también es una manera de evadir impuestos. A través de la fundación, Evita lo que había hecho fue una manera de quitarle la hegemonía de la ayuda social a los ricos y a la iglesia, haciéndolo a través del Estado y un poco por fuera del Estado, pero con una contención
distinta, que tiene que ver con valerse también un poco por sí mismos y que hacer igualdad de oportunidades solo por el hecho de nacer y ser argentino, de ser parte de esta tierra. A través de la fundación ella también, como decía antes, no solo envió comida, también envió juguetes a los niños de Israel, a Francia, a Montmartre, y bueno, también por esto fue reconocida en el mundo. Yo ahora voy a buscar un video mientras vemos otro y te lo mando, Robert, sí, así lo vemos. Entonces, tenemos una mujer que llevaba la fundación, que también daba respiradores, traía tecnología para hospitales, para los más necesitados. Tenemos una mujer que estaba a cargo de la fundación, a cargo del partido, que era la primera dama, y que hacía todo eso en carne propia. ¿Está bien? Y encima discutía directamente muchas veces con los sindicatos, iba a negociar y a trabajar directamente con los trabajadores. Ahora vamos a ver un video que se la ve totalmente muy picante, áspera, pero es ese poder de lucha y bueno, que también espero que despierta algunas cosas o hasta algunas resistencias en las maneras. ¿Querés que veamos el video discutiendo con los sindicatos? ¿Te parece, Robert? Si lo querés poner. Yo mientras voy a buscar el otro que te decía. Sí, el problema es que no sé cuál es. A ver, es uno de los links que te mandé. Es uno de los... Ah, vale, que está en YouTube. Vale. Sí, es uno de los links de YouTube. Buscando. Aquí lo tengo. Esta huelga, compañeros, que ustedes le están haciendo al gobierno peronista. Igual, ¿se ve, se oye? Yo sí, no sé las compañeras cómo lo ven. Es una huelga contra el movimiento obrero. Una huelga contra ustedes mismos. Escuchen bien, compañeros. El que le hace una huelga al peronismo es un carnero de la oligarquía. Entiéndanme bien, muchachos. Entiéndanme bien, por favor. Yo no sé si quiero decir un carnero de la oligarquía. Busco otras palabras, pero no me salen. Hacerle una huelga a Perón es trabajar para la antipatria. Compañera, un peón ferroviario gana 340 pesos. Nada más que 340 pesos. ¿Eso es justo, compañera? No, eso no es justo. Y hay muchas cosas que todavía no son justas. Los sueldos se van a llevar a 500 pesos, eso se lo juro yo. Pero también le juro que lo vamos a hacer solamente si abandonan esta huelga, muchachos. Además, compañeros, estamos hablando solamente de salarios. ¿Qué pasa? ¿Y la vivienda? ¿Y los derechos sociales? ¿Y las jubilaciones y las vacaciones pagas? ¿Qué pasa, compañeros? ¿Se olvidaron ya? ¿Quién les dio todo eso? Se los dio Perón. Y a Perón le están haciendo una huelga. ¿Qué tendrían si en el 45 hubiera ganado la Unión Democrática? Menos salarios y ninguna conquista social. Comerían mierda, compañeros, mierda de la oligarquía. Eso es cierto, compañera. Pero en el 45 no ganó la oligarquía. Ganamos nosotros. Entonces de ellos no esperamos nada. Pero de usted y del general Perón esperamos todo, compañera. Decime, ¿vos sos peronista? Sí, peronista, compañera. Bueno, entérate entonces. También Perón y yo esperamos cosas de los peronistas. Ante todo, que no nos hagan huelgas. Que no den el mal ejemplo a los otros compañeros. No queremos huelgas en la Argentina de Perón, ¿está claro? Nadie le puede quitar al movimiento obrero el derecho de huelga, señora. Vos sí que no sos peronista. Soy socialista, señora. Socialista de Juan B. Justo y de Palacios. Sí. Socialista de los lameculos de la oligarquía y de Yankee Braden. De los canallas de la Unión Democrática. Oíme bien. En la nueva Argentina, el que defiende a los obreros es Perón. Y el que está contra Perón está contra los obreros, por más socialista que se diga. Señora, permítame que le diga... No te permito nada. ¿Sabés quién defiende esta huelga, compañero socialista? El diario La Prensa. ¿Qué pasó?
¿Se volvieron socialistas los gainzapás que se llevan la vaca en el barco cuando van a Europa? ¿O será que ciertos obreros, los obtusos como vos, le están haciendo el juego a los enemigos del pueblo? Una huelga obrera apoyada por el diario de la oligarquía. ¿Pero dónde se ha visto? Hay que ser tarado para no darse cuenta, compañero. La lucha obrera empezó mucho antes de Perón. Sí, claro que empezó. Pero con proyectos que apolillaron años en los cajones del Congreso. Nosotros los convertimos en leyes. Nosotros arrinconamos a la oligarquía, le metimos miedo y le enseñamos a respetar a los obreros. Y ustedes nos hacen una huelga por 200 pesos de mierda. Para un obrero, 200 pesos no son una mierda, compañera. Sí lo son. 200 pesos al lado de la política social del peronismo, al lado del amor del general por su pueblo, son una mierda, compañeros. Levanten esta huelga. Esta huelga se tiene que levantar, ¿está claro? Esta no es una huelga obrera. Por última vez, compañeros, levanten esta huelga. Después no digan que no les avisé. Porque si hay que dar leña, vamos a dar leña, compañeros. Caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Bueno, hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Wow, qué tremendo, ¿no? Como parece un poco una dictadora ahí casi. Pero si se lo ponen a pensar, también, que para mí es un análisis válido, es, primero que nada, se podía hacer el planteo, se podía hacer la discusión, antes de que llegara su gobierno. Estuvo en Argentina un proceso que se llamó la década infame, donde directamente los hubieran acribillado, porque era así como se manejaban las cosas. Segundo, el hecho de que ella como mujer vaya sola, incluso digo, sin la figura de Perón, que era la persona más potente, poderosa de la nación, a dialogar mano a mano con los obreros, y también ese diálogo que muestra que es lo mismo que lo que yo les decía, lo de la masa, que es un ida y vuelta, no es tan sencillo, no es pensar, cuando se lo critica a estos movimientos populistas y pensar que, bueno, le dan pan y circo, ya está, ¿no? No, es un diálogo constante, y esa idea de, bueno, pero nosotros los votamos, esperamos cosas de ustedes, bueno, la exigencia mutua, la negociación, lo difícil que es, y también cómo ella hace esta división entre la oligarquía constantemente y los humildes y la manipulación mediática, que, bueno, un poco creo que se puede ver también a lo largo de la historia en general, como en España o en cualquier otro país, como decirte, en la guerra civil, cuando hubo un grupo de anarquistas que empezó a disparar en contra de comunistas, como esta idea de, cuando encima están tratando de enfrentar el franquismo, esta idea de falta de solidaridad entre a veces obreros, incluso aunque tengan razón, digo, pero podés terminar accidentalmente siéndole funcional a un demonio mucho más grande, como en este caso, bueno, era la oligarquía argentina. Yo a Robert le mandé un video por mail. Robert, si lo podés poner, te lo acabo de mandar el mail, que es ella, bueno, que es una ejemplificación de lo que yo les decía de la solidaridad y haberle quitado de las manos a la oligarquía ese mismo, la potestad de la beneficencia, ¿no? Sí. Estado de situación. Llevamos varias horas esperando, señora. ¿Puedo saber su nombre? Mercedes Ortiz de Achabaljunco. Y por si tampoco lo sabe, soy la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes. Hasta tiene olor a bosta de vaca. No le permito. ¿Cómo? ¿En serio usted cree que hay algo que puede no permitirme? Ante todo, la próxima vez no vamos a permitirle que nos haga esperar tanto. ¿Su nombre, señora? Guillermina Bunge, de Moreno. Más bosta de vaca. ¿Pero qué se ha creído usted? Señora, no ignorará usted
que la esposa del presidente de la Nación ha encabezado siempre la sociedad de beneficencia. No, no lo ignoro. Pero esta vez creemos que no va a ser así. ¿Y por qué? Porque es usted muy joven, señora. Y el criterio y la sensatez solo vienen con los años. Estoy de acuerdo, señoras. Es más, les ofrezco una solución. Nombren a mi madre, entonces. Ella tiene los años y todas esas cosas que ustedes quieren. ¿Por qué no decimos la verdad, señoras? Ustedes no me quieren acá ni en ningún otro sitio, porque creen y andan diciendo por ahí que yo soy una actriz, una trepadora, una ignorante y una cualquiera. Está muy bien, señoras. Pero óiganme bien. Yo no las necesito, ¿está claro? Es más, somos enemigas. Así que la próxima vez no van a esperar 3 horas. Van a esperar muchas más. Tanto que ni siquiera van a ser recibidas. De modo que es mejor que no vuelvan. Buenos días. Y si cuando salgan de acá van a andar diciendo por ahí que yo soy una resentida, díganlo nomás. Mi resentimiento es justo y maravilloso, porque me aleja de ustedes y me acerca al pueblo. Vayan a descansar a sus estancias, señoras. Queda disuelta la sociedad de beneficencia. El pueblo no necesita más la limosna oligárquica. Ahora me tiene a mí. Bueno, perfecto. Entonces, si querés podemos volver a las diapositivas. Entonces, ¿qué sucede ahí, por ejemplo? La inversión dialéctica de la que les hablaba, de ser una resentida, por ejemplo. Cambiar la idea de la limosna, de esta idea como que viene tan liberal, ¿no? De la idea del derrame, ¿no? Lo que nos sobra a los ricos se los damos a ustedes para aliviar la miseria, ¿no? Que termina siendo funcional a la estructura y a la desigualdad. Entonces, mismo ese ejercicio de, si quieren decir que soy una resentida, háganlo. Con esto a mí me parece curioso porque el primer acercamiento que yo recuerdo siendo chico a la figura de Eva Perón, yo iba en el auto con mi papá y le pregunto por ella y él me dice, una mujer que ayudó a los que menos tenían, a los vulnerables, a los marginados. Y hizo una pausa y me dijo, pero eso no quitara que no fuera una resentida. Y a mí eso me había hecho mucho ruido en la cabeza. Yo decía, pero ¿por qué se la acusaba de eso a ella? Y después cuando lo fui articulando de otra manera, te das cuenta que también no deja de ser una manera machista en tanto que a otros líderes de izquierda o progresistas o como se llame, no se hace esta acusación del resentimiento como manera de desacreditar una lucha. Por otro lado, también pensaba lo mismo que cuando se la acusa de puta, decir, ¿y qué? ¿Y qué pasa con eso? Quiero decir, ¿cómo no ser un resentido si nacés en la marginalidad, sin derechos? Que es un poco lo que se escurre en el diálogo de la parte del film, que es, no se lo permito, no te lo permito, le dice la aristócrata, no te lo permito. ¿Por qué? ¿Quién tiene la legitimidad? ¿Quién tiene la lucha? ¿Quién tiene la palabra ahí para justificarse? ¿No? Entonces, por eso ese acto de terminar con la caridad y reemplazarla por la solidaridad entre las mujeres, entre el pueblo, se tienen a sí mismos, ¿no? Había un dicho que decía en esa época que no hay nada mejor para un peronista que otro peronista, que tiene que ver con esto, con la solidaridad entre sí mismos, ¿sí? A ver, bien. Bueno, si querés podemos pasar a otras fichas. Hay más que nada fotos para diagramarla un poco más a ella también. A ver. Bueno, después lo que va a suceder con la figura de ella es que se agota completamente, empieza a tener un deterioro de la salud atroz, pero al mismo tiempo que empieza a crecer cada vez más y más y más y más su popularidad y su posicionamiento político. ¿Qué sucede? Se empieza
se empieza a orquestar alrededor de ella la posibilidad de que ella sea electa para ser vicepresidenta de la nación. Se venían las elecciones, era obvio que Perón iba a ir por la reelección, el tema era quién iba a ser su otro candidato. Y empieza a aparecer la idea de que sea ella, y esto viene de la mano también de que justo era para esas elecciones que las mujeres iban a poder votar y iban a poder ser candidatas, iban a ocupar cargos políticos y demás. ¿Qué pasa? La masa obrera, obviamente la quería ella, pero mismo dentro del partido había una oligarquía que empezaba a crecer, que empezaba también a mirarla con resquemor, porque era para ellos también una bala perdida, porque incluso hasta el mismo Perón, que era como el que encabezaba esta revolución social, si se quiere, podía ser predecible, porque jugaba de alguna manera con la lógica de las estructuras de poder, ¿se entiende? Pero ella era casi como, no digo una anarquista, pero sino en el sentido que sacudía las estructuras de la base misma, ¿bien? Entonces, se organiza un acto de lo que se llamaba la CGT, la Central Gremial de los Trabajadores, donde se hace que es típico del peronismo de esa época, que fue un antes y un después para la historia argentina, que es ocupar las calles, hacer manifestaciones abundantes, donde la masa, esta masa, como volvíamos antes, supuestamente inerte, pasiva, le demanda y le exige a ella el rol de la vicepresidencia. Perón en el momento tenía de manera muy clara al ejército en contra, no querían saber nada con que ella ocupara un lugar de poder, incluso porque qué pasara si o sea, para ellos era peor que incluso él muriera y ella quedara a cargo como presidenta, que él mismo como presidente, ¿se entiende? Entonces, su salud está cada vez más deteriorada, empieza a haber una lucha de poder, una escalada de conflicto, y en este acto multitudinario sucede un hecho histórico en el que empieza a haber una discusión en vivo entre la masa, Perón, ella y algunos líderes sindicales, ¿bien? La masa empieza a pedir por ella empieza a pedir por un par de días para decidirlo, y la masa le empieza a exigir que la respuesta sea ahora, no se iban a ir a sus casas. Perón empezó a pedir le dijo estrictamente, mirá, no podés ser vicepresidenta, por favor, y sacame a la gente de la calle, mandalos a sus casas. Un líder gremial que fue ahí a ser portavoz, de alguna manera lo desafió a Perón y también dijo, no nos vamos a mover de acá hasta que ella no tome una decisión. Y era un momento muy difícil, muy tenso. Y ella misma pidió a la gente que se vaya y la gente no se iba. Y cuando tenía que dialogar con él, él le decía, no podés ser vicepresidenta, no podés. ¿Qué pasa después? Se representa en un video que vamos a ver ahora, que Robert, si lo querés poner, que es el que te mandé por Telegram, que explica un poco lo que vino después en esa situación, porque también tenían miedo que la gente se les venga encima o que se desarme en una forma de caos social. Esa es una de las lecturas que se puede entender de también por qué Perón les pedía que los desconcentre. A ver, sí. No, este no es el de Telegram, ¿eh? Para, este lo vamos a ver al final. Esta es una sorpresa para el final. El que te mandé por Telegram. A ver. Eso mismo. Sí, es este. La situación es, después de ese día, ellos están en su casa, allá en la casa presidencial, y está la discusión de qué es lo que pasó, por qué pasó lo que pasó y por qué le negó la presidencia. ¿Te acordás de las palabras de Harlem en tu 17 de octubre? Mándelos a sus casas. Vos mismo me dijiste esa noche, a ningún milico le gusta el pueblo en la calle. ¿Y hoy qué pasó, Juan? ¿Tampoco te gustó el pueblo en la calle? ¿Fue más fuerte el milico que el líder obrero? No fue eso. ¿Y entonces qué? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué no me proclamaste vos? Si sabías que no bastaba con Espejo y la CGT. Si no alcanzaba tampoco con el pueblo, vos lo sabías. Solamente una cosa era necesaria. Que agarraras ese micrófono y vos, Juan Perón, dijeras: proclamo a Eva Perón candidata a la vicepresidencia de la República. No pude hacerlo. ¿Por qué? Tuve demasiada resistencia.
¿De quién? Decime de quién. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién carajo va a ser? ¿De los militares? ¿De quién? ¿De los militares? Vos ya te enfrentaste otras veces a tus compañeritos de armas. Te juntaste conmigo y se lo tuvieron que aguantar, Juan. Conmigo, Juan, una actriz, una mujer de verdad. Con un pasado y un cuerpo y sudores y olores de mujer. Entonces, ¿por qué, carajo? ¿Por qué no te jugaste por mí esta vez? Porque vos no podés ser vicepresidenta. Y no es por los militares, ni por los curas, ni por los oligarcas. Vos sabés por qué, ya me lo dijiste. ¿Qué es lo que sí? ¿Qué te dije? Me dijiste que odiabas tu cuerpo. Que sentías que te estaba traicionando, abandonando. Que él había conseguido lo que ninguno de tus enemigos había logrado, derrotarte. Bueno. Me duele en el alma decírtelo. Pero tu cuerpo te abandonó, Chinita. Te derrotó. Tenés cáncer, carajo, tenés cáncer. Bueno, bien dramático, ¿no? Bien drama latino, sobre todo la parte final. Me parece interesante que no olvidar que ella, con esa, si querés, irreverencia o explosión, le demanda al tipo que es como realmente la persona más poderosa, por lo menos en el momento del Estado. Obviamente están los poderosos de siempre, los terratenientes, los oligarcas, pero esa confrontación directa y el hecho de que ella no haya podido ocupar ese cargo político, que iba a ser su primera vez realmente dentro del Estado, a pesar de todo lo que dijimos que hacía dentro del Estado, por el mismo cáncer, la enfermedad que la empezaba a derrotar, ¿sí? Para aquel entonces, las cosas estaban tan caldeadas que hubo intentos de golpes de Estado. De hecho, hubo un intento de golpe de Estado fallido en el que capturaron a los militares que fueron con tanques que quisieron sublevarse en la ciudad con tanques y todo. Y Evita pidió que fusilaran al líder de esa revuelta, ese militar, que lo fusilaran. Perón no quiso, por ejemplo. En estos sentidos es lo que yo digo que por qué incluso hasta Perón se podría decir que era más predecible y por qué Evita tenía esa irreverencia y ese ir hasta el fondo, ir totalmente hasta el fondo. De hecho, poco antes de morir, ella hizo comprar armas a Holanda, al príncipe de Holanda, para empezar a armar a los obreros, a los sindicatos y que se prepararan en caso de que hubiera otro intento de golpe de Estado. De nuevo, Perón, cuando se enteró de esto, hizo retirar todas las armas y devolverlas. Acá hay un juego de lecturas de decir, bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué esa decisión? ¿Qué pasó ahí? Y se debate entre, bueno, puede ser también que se veía venir una guerra civil o un caos social insostenible, o al mismo tiempo, hasta qué punto él no era parte de este juego, digo, que tan difícil es. Pero bueno, ella era alguien que iba comprometida hasta el fondo de la cuestión. Ella va a terminar muriendo a los 33 años de edad, a los pocos meses de eso. De hecho, en alguna de sus últimas apariciones tuvo que usar arneses debajo de la ropa para sostenerse. Y nada, era este tipo de mujer que decían no tenía tiempo para esto. Cuando los médicos le dijeron que también tenía cáncer, que tenía que hacerse tratar, ella les pegaba con la cartera, ¿se entiende? No quería saber nada con eso. Si querés, podemos pasar a otra diapositiva. Además esto, ¿no? Este carácter de ir hablando directamente enfrente de las masas, ir y poner el cuerpo, ¿no? Siempre con la gente, bueno, ese es en el último discurso, abrazada con él, y la que sigue, a ver, esa misma. Esa foto particularmente es cuando ella ya enferma, llega a votar, y ahí abajo, que dice, viva el cáncer, eso literalmente existió, y por eso yo te digo que muchas veces para entender quién era ella también hay que ver la gente que la criticaba, y
tristemente, como siempre, por lo menos para mí, siempre la derecha en el mundo juega así de sucio, cuando se enteraron que ella tenía cáncer y estaba por morir, mandaron a pintar en muchas de las paredes la escritura de Viva el cáncer, ¿no? Como un festejo a que moría la ilegítima, la puta, la trepadora, esta yegua, esta impredecible, ¿se entiende? Esta persona que al final no era realmente quien les daba miedo, en verdad, quien realmente desafiaba a ese poder, ¿se entiende? Al poder real, al poder predecible, patriarcal, funcional, ¿sí? Ahora hay un video más que te mandé, Robert, y ya estamos por terminar casi. A ver, ¿por dónde te...? No el de la señora hablando, sino otro de los que te mandé por mail. A ver. Ese mismo. Ese, también como ella, para el momento, también estaba muy adelantada en cuestiones de género, si bien, por ejemplo, la teoría queer o la carta trans no estaba todavía sobre la mesa, pero, por ejemplo, ella avalaba a diversidades que para el momento lo más revolucionario era ser lesbiana o homosexual, que incluso ella recibió a un señor que se llamaba Miguel de Molina, que era un célebre bailarín español, que fue torturado por el franquismo, apresado por el franquismo, que le escribió una carta evita pidiéndole por favor asilo político. Ella lo recibió completamente con los brazos abiertos. Y ahora vamos a ver una charla con su diseñador, que también era abiertamente homosexual, que se llamaba Paco. En una charla poco antes de morir, también en esa intimidad, y de, bueno, cómo valoraba sus vínculos y a los marginados. Así que dale play cuando quieras. Paquito, yo en la Argentina de 1935 era hija legítima, provinciana, pobre y encima mujer. Si usted hubiera sido obediente con los poderosos de este país, nadie hablaría hoy de su pasado. Pero usted le sublevó a los humildes. Eso no se lo van a perdonar nunca. Son miserables, señora. Le responden a su pasión con chismes de letrina. ¿Sabe, señora? Compartimos la misma suerte. Ser puto, ser pobre y ser Eva Perón en este país despiadado es la misma cosa. Bueno, ser puto, ser pobre, ser Eva Perón en este país es la misma cosa, en este país descorazonado, ¿no? Por eso ese nivel para mí, de la empatía y de la inclusión social de los marginados. Se fue muy rápido, se nos fue, en vida a los 33 años, en el 52, llegó a votar y por eso es esa también, lo que él le dice tiene para mí tanta verdad, ¿no? ¿Por qué revisan su pasado? ¿Por qué buscan la mugre, la mugre, ¿no? Digamos, en su acto sexual o en su pasado, en su historia? Porque no le perdonan, porque ella es el hecho maldito de ese país burgués, que es haber sublevado a los humildes, haberle dado voz, o por lo menos, no haberle dado voz tampoco en ese sentido paternalista, pero que tuvieran la legitimidad institucional para reclamar por sus derechos o por lo que sea, movilizarse, incluso, como te decía antes, armarse. Estrictamente eso. Bueno, muere, ahora vamos a ver el video de su funeral y el dolor masificado, y ya casi antes de terminar, lo que vino después, porque esa historia no termina ahí, sino lo que pasó después también con su cuerpo. Robert, si lo querés poner, la parte del funeral, creo que te la envié por YouTube, un enlace de YouTube. Lo que ella representaba también para la gente, y bueno, que poco antes de morir incluso, entonces era primera dama, la presidenta de la Fundación Eva Perón, presidente del partido femenino, y además le dieron el cargo de jefa espiritual del Estado.
que creo que solo ella todavía lo detenta eso, jefa espiritual del Estado. Porque, de nuevo, venía a ser el soporte simbólico ante la ausencia estatal de tantas décadas para los humildes, para los que nada tenían. No solo llenar la heladera, sino llenar el corazón de ilusiones y de la posibilidad de la movilidad social, de la movilidad y del ascenso de clases, y acortar la brecha política y económica y de derechos entre los que más tienen y los que menos tienen. Dale play nomás. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Evita quería ser cuando me decidí a luchar codo a codo con los trabajadores y puse mi corazón al servicio de los pobres, llevando siempre como única bandera el nombre del general Perón a todas partes. Y con ese esfuerzo mío conquisté el corazón de los obreros y de los humildes en patria. Eso es ya una recompensa extraordinaria que me obliga a seguir con mis trabajos y con mis luchas. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. La tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón. Bandera de mi pueblo, y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Eva Perón murió el 26 de julio de 1952 a los 33 años. Los honores recibidos durante el funeral fueron los propios de un presidente en ejercicio. Durante 16 días la despidieron casi 3 millones de personas. Bueno, yo creo que emocionalmente fue seguramente la pérdida más grande en la historia del país, cómo la gente reaccionó y por lo que representaba, porque era la jefa espiritual, literalmente en vida, ya la habían nombrado, y en su muerte, obviamente, esa imagen crece. También es interesante
preguntarse, bueno, pero esta cuestión de, bueno, siempre habla de Perón, y entonces que ella está en un segundo plano, o lo que sea. Mi lectura, por lo menos, es que, perfecto, esas son las imágenes también, algunas de las imágenes del funeral. Que si bien es verdad que ella todo el tiempo la está nombrando a él, es como la articulación simbólica de lo que representa a dónde se apunta la nación, la soberanía nacional, el bienestar de todos los trabajadores, de todas las personas. Y sí, era totalmente una devoción y una entrega completa, pero también se ve esta cuestión de que puertas para adentro, obviamente ella, si le tenía que hacer como la crítica dura, iba al núcleo. ¿Se entiende? Bueno, tristemente muere, 3 años después se hace un golpe de Estado y la Argentina entra en 30 años de distintas dictaduras, de lo más oscuras, literalmente son 30 años después de su muerte que se termina la dictadura, y en el proceso se roba el cuerpo, ¿no? Se hace una destrucción de todos los símbolos peronistas, entre ellos su cuerpo. Y ahí entra otra parte de la historia, que es la profanación de su cuerpo y el odio visceral al cuerpo de Evita. Particularmente, primero cuando se lo roba, se lo van moviendo a distintas locaciones, y ellos se dan cuenta, los militares que secuestran el cuerpo. Perón a todo esto está exiliado, se fue, empieza a haber matanzas, se muere, nada, o sea, empieza a haber persecuciones, torturas, todo eso. Perón se va a ir exiliando hasta llegar a España. Ellos se dan cuenta que el cuerpo, donde lo van moviendo y donde se vaya trasladando, empiezan a aparecer velas, flores en el camino, que eran obreros que sabían dónde es que lo iban moviendo los militares, para saber hacer un rastro y seguirlo y ver a dónde estaba el cuerpo. Entonces, para evitar esto, los militares, en lugar de tener un edificio en la ciudad, lo llevan hacia distintas locaciones. Una es una oficina, la casa, perdón, de uno de estos oficiales. Y lo loco es que empieza a armarse un mito en cuanto a el impacto de tener ese cuerpo, además de lo morboso, ¿no? Que es la misma gente que escribió esto de Viva el Cáncer. Está en el cuerpo el cuerpo está en la casa de este oficial, y este oficial empieza a tener sueños paranoicos con que el cuerpo de Evita se va a despertar y lo va a matar y no sé qué, y el tipo empieza a dormir con un arma debajo de su almohada, hasta que una noche, dormido, ve que está la figura de esta mujer y le dispara, y termina matando a su propia mujer embarazada. Y empieza a haber como una escalada de locura que también demuestra o sea, quiénes eran estos hombres, que particularmente eran hombres, ¿no? Repensando la estructura militar, patriarcal, de dominación, y tener al cuerpo de Evita como mujer como trofeo de guerra. Y lo loco de que termina él matando a su propia mujer, ¿no? Entonces, bueno, cuando ven este hecho, los oficiales deciden tenerlo en otro lugar. Este otro oficial empieza a exhibirlo como trofeo de guerra, empieza a mostrarlo a las visitas. Una de estas visitas, que también resulta ser una mujer de alta alcurnia, ve la situación excesivamente morbosa, y con el dictador de turno le dice: mirá, está pasando esto, no es conveniente. Curiosamente es una mujer, a pesar de ser de alcurnia y también de derecho, lo que sea, la que logra hacer empatía con esta situación del cuerpo. Entonces logran hacer, a través de unos operativos encubiertos internacionales, enviar el cuerpo a Italia, a Milán, a través de estar articulado con el Vaticano. El cuerpo se esconde en Milán durante muchos años. Años después es secuestrado el dictador que derroca a Perón, que le hace el golpe de Estado. Lo interrogan, él dice dónde está. Es secuestrado por grupos de izquierda, lo que caracterizó en los años 70 en todo el mundo un poco, los guerrilleros, las Fuerzas Armadas. Que de hecho, hasta podríamos pensar, cuando yo les dije que Evita compró armas y ya armaba a los obreros, que se adelantó 20 años, de otra manera, no en tanto guerrilla, pero sí la gente armada. Podemos estar de acuerdo o no con esto, pero quiero decir, esta cuestión de la lucha directa, lo que se iba a venir. Bueno, torturan a este general, después lo fusilan, logran sacarle la información de que está en Italia, y empieza a haber un tire y afloje con el poder de turno y demás. Finalmente, el cuerpo es trasladado a España, a Puertas de Hierro, donde estaba Perón con su nueva mujer y demás.
El cuerpo se iba a entregar a la misma hora de su muerte, 20:25. El oficial que se le iba a entregar se quedó fumando un cigarro 5 minutos, esperando solo para no darle el gusto a Perón de entregar el cuerpo en tiempo y forma. Y cuando se lo entrega, Perón lo hace investigar por un grupo de forenses, documentalistas, especialistas, y encuentran en el cuerpo más de 35 lastimaduras, lesiones, cortes, quemaduras de cigarrillos, le falta un pedazo de dedo, la nariz lastimada, y es esta cuestión de por qué el morbo y por qué el trofeo de guerra, por qué representaba el cuerpo, ¿no? Y a ese mismo acto tan morboso para mí es algo que hay que continuamente, que se puede reevaluar sobre como una lectura feminista, que hasta en algún punto lo dejo como abierto. A mí me cuesta también pensar cómo a alguien se le entra esto por la cabeza. Un par de años después, Perón vuelve al gobierno, se trae el cuerpo de Evita, la mujer de Perón estaba, el momento estaba celosa de ella y no quería que volviera a la Argentina. Perón muere, después sí se devuelve el cuerpo, otro golpe de Estado, el último de Argentina, y Perón ya estaba enterrado y no se sabía qué hacer con el cuerpo de Evita, y había militares que querían prenderla a fuego, tirarla al río. En esa época se hacía algo que se llamaba los vuelos de la muerte en Argentina, que era, se tiraba gente sedada o no, anestesiada o no, pero atada desde un avión hacia el Río de la Plata, que es el río que está entre Argentina y Uruguay, y se había pensado también incluso hacer eso. No sé a quién se le cruzó por la cabeza, por suerte también, decir no hagamos nada de esto, devolvamos el cuerpo a las bóvedas familiares. Entonces van a devolverlo, y como último acto también en esta historia retorcida, la llevan en una ambulancia, y al conductor de la ambulancia le agarra un infarto mientras que conduce y no puede llegar y muere en el acto. Terminan después llevándolo y ahí reposa el cuerpo. Me parece interesante que años después la figura de Evita es la que es recuperada por todos los movimientos de izquierda, guerrilleros y demás, y que mismo hoy en día en Argentina también es la figura por excelencia, cuando hasta hace no poco seguía siendo Perón como mano a mano en esta cuestión de quién es la persona que ordena hacia dónde ir, ¿no? Y sobre todo por el feminismo en Argentina, día a día, cada vez más, es ella, la figura que se representa. Entonces, quería terminar con este último video, que es un documental que encontró un amigo cineasta, que hace proyecciones en mi barrio, hacía proyecciones en mi barrio. Un momento, antes de darle play, explico el contexto. Hacía proyecciones en 35 milímetros y un día encuentra un film que dice San Perón y no dice nada más. Resulta ser que es una documentación que se hizo en los años 70, no necesariamente guerrilleros, pero gente de izquierda del peronismo, que va a lo que se llaman villas miserias, a los barrios más pobres, y muestran realidades sociales. Entonces vamos a ver una mujer hablando de lo que para ella un poco representa, cuál es su realidad social, y qué es el factor de la esperanza y la espiritualidad y lo que representa, que incluso podemos hacer lecturas de, sí, tiene cosas totalmente o machistas o cristianas o lo que sea, pero es tratar de hacer empatía y entender desde qué lugar, y la humildad desde que habla cada persona y lo que puede, lo que simplemente puede dar. Así que bueno, si lo quieren ver. Mi nombre es Norma Teresa Cuevas de Aresta. Tengo 37 años, soy madre de 17 hijos. Para mí es una alegría inmensa tener mis hijos. Aunque muchos me digan, y señora, pero tiene tanto. Nadie me les viene a dar un plato de comida, nadie me los viene a cambiar, ni nadie me los viene a cuidar. Yo sola soy la que pongo mi hombro para mis hijos y mi esposo. Yo miro a mis hijos y mi marido, nada más. Miguel Ángel. ¿Te acuerdas cuando mamita fue a votar? Yo voté para que tus hermanitos, los mayores, los más grandecitos, tengan un buen trabajo, para no vivir como estamos viviendo, para que poder tener mejores cosas, para que a vos te puedan comprarte ropita, a tus hermanitos que tanta falta te hacen, que tengan los tres mayores
este trabajo, porque esa vida de andar cirugiando no es una vida como para ustedes, que el día de mañana pueden agarrar mismo una enfermedad, un contagio de algo. El 5 de marzo yo tuve, a los 17 años, soñaba con ser enfermera. Me gustaba mucho, porque siempre me gustó atender a la gente lastimada, atender a una persona enferma, cuidarla, cambiarla, peinarla, eran mis ilusiones. No lo pude porque en realidad no tenía, digamos, un trabajo como para poder trabajar y pagarme lo que yo quería estudiar. Ahora, la verdad que soñaba con muchas cosas que no pude llegar a tener nunca. A los 2 años y medio mis padres me regalaron, me agarró un matrimonio a quien me crió, ellos me educaron, me dieron todo lo poquito que me podían dar. A los 8 años fuimos a ver un espectáculo muy lindo en el Luna Park, donde ahí estaba Juan Perón y Evita, y ahí fue donde recibí la ilusión más grande de mi vida, una muñeca que hablaba y caminaba, decía mamá y papá, y esa fue la ilusión más grande mía, el que me haya regalado una mujer que ha luchado tanto como luchó ella, que no va a haber otra mujer en el mundo que luche como luchó Evita, que ella me dio lo que yo había querido, una muñeca. Bueno, a mí me hace llorar eso, así que... Entonces, para mí simplemente esa es una pintura que se hizo después, bueno, no representada la figura de Evita y demás. Qué importante es la carga espiritual, simbólica, lo que representó, y ese video se hizo en los 70, se encontró de casualidad hace menos de 3 años en Argentina, y es un fiel reflejo de lo que significaba para muchas personas, de lo que significa para muchas personas. Entonces, bueno, los invito a todos a investigar, a buscar. Era una mujer explosiva, controvertida, contradictoria, humana, una pecadora, una santa pecadora. Eso es lo que a mí me gusta pensar. Y es un poco como, al final, lo que toda esta cuestión de su cuerpo y todo lo que se hizo, se logró una vez entrevistar a uno de estos militares y se le preguntó por qué este ensañamiento, por qué hicieron esto. Y el militar le respondió al periodista, quizá porque a ella fue realmente a la única que le tuvimos miedo, ¿no? Entonces esto para mí, para cerrar, se puede entender un poco como decía Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, que el miedo del hombre no es otra cosa que el reflejo del miedo hacia la mujer sin miedo, ¿no? Algo así era. Entonces, bueno, es hasta ahí la charla. No sé, espero que después, si al que le interese quiera profundizar y busque, yo les puedo compartir información, libros, documentales, lo que sea. Perdona, Bruno, que tengo... Sí, ay Dios. Unos segundos. Bueno, el que quiera hacer preguntas, lo que quiera, bienvenido sea. Sí, es que precisamente por eso estaba dando permiso bueno, permiso técnico, digamos, a la aplicación para que pudierais activar el micrófono, todas las que quisierais hablar, y por eso te he quitado esos segundos. Perdona, ¿eh? Si alguien quiere tomar la palabra, estamos abiertos. Bruno, eres un crack, me ha encantado. ¿Sí? Bueno, gracias, yo estaba... Ay. Aparte en persona era otro, o sea, bueno, no importa, ya está. He llorado un montón. Yo lloro cada vez que, o sea, aparte yo escribí algo antes, yo me la pasé llorando. Aparte pensé que iba a llorar un montón en la charla, por suerte creo que los nervios me ganaron, pero es como, es una potencia, sobre todo ella enferma, les recomiendo que vean la película. Lo único que no me gusta es el final con una canción súper melosa, pero no podés no llorar viéndola. El musical, hay una web que está poniendo ahora, cada fin de semana pone durante 48 horas, se llama The Shows Must Go On, y pone cada 48, o sea, por 48 horas los fines un musical, y pusieron Evita, pero el de Broadway, no sé si lo has visto. Que estaba muy bien. No lo vi,
hay como ciertas lecturas en contra de eso dentro del mismo peronismo porque la representan un poco como, bueno, también como a veces por momentos como medio dictatorial o como la mujer de un tirano. Es la lectura de Broadway, a ver, es la lectura de Broadway, pero el hecho en sí que Madonna, que es una diosa, no, pero el hecho en sí de que Madonna haya hecho, o que en Broadway esté ese hecho, es en sí mismo el impacto social que tuvo ella, ¿se entiende? Después, bueno, podemos discutir si es una capitalización como la remera del Che Guevara, más allá si les gusta o no, me refiero a la fetichización de una heroína popular, pero ese nivel de impacto tuvo. A mí Bruno, soy Lola. A mí me ha encantado todo lo que has contado porque me ha parecido súper interesante. Es como que la historia que yo tenía de esta mujer no era tan espiritual, ¿no? La parte esta espiritual, todo lo que has contado del cuerpo me ha flipado, o sea, me he quedado alucinada y me he quedado como con ganas de saber mucho más porque sí. Me parece brutal, o sea, no tenía ni idea de estos datos, ¿sabes? Y me ha parecido muy potente esa parte, sobre todo, me ha encantado todo, pero esa parte me ha parecido muy potente y muy revelador para mí. Es que por eso te digo, para mí tiene un impacto terrible y cómo no podemos hablar tanto de sus actos en el gobierno y demás, pero ahí empieza otra historia también cuando ella muere y lo que representa su cuerpo, qué es lo que se hizo de ella, y para entender también de dónde vienen muchas veces las críticas, las observaciones, y aparte el lastimarla porque no se ha hecho eso con ningún, o sea, no tengo presente que haya pasado eso en historia con ningún cuerpo. Ya, por eso yo tampoco tenía ni idea. Y hay muchos estudios sobre eso, y sobre todo como dejé ese fragmento para el final de esta mujer humilde, villera, lo que en Argentina sería negra, villera, marginada, descartada, la humildad, la nobleza. Si lo quieren ver ese documental, yo lloro cada vez que lo veo, no puedo llorar porque es tremendo la realidad y casi hasta como la cierta ingenuidad o inocencia también con la que ella se presenta, como de un lugar tan aniñado. Su sueño más hermoso, más grande es esa muñeca que le dieron, ¿no? Y ella soñaba también con tantas cosas, pero bueno, quería ser enfermera, ayudar a los demás, no pudo, 17 hijos, también toda esa realidad, pero como no la ves, ¿desde qué lugar habla? Me parece súper valioso, ¿no? Sí. Sí, pues nada, es que ha sido, además, aparte de todo, que es súper interesante todo lo que has contado, es que luego escucharlo en tu voz es como ya un lujo. Como te estaba escuchando y digo, joder, qué guay, o sea, que me ha gustado mucho cómo lo has enfocado, todos los datos que has puesto sobre la mesa y nada, enhorabuena. Bueno, gracias. Yo la verdad es que además no quería como que es muy fácil, o por así decirlo, muy difícil no caer en hablar también de bueno, Perón, que es como el caudillo más grande, digo, de la historia argentina. Entonces, como quería realmente ser cuidadoso y respetar como ese espacio y lo que ocupaba ella, y también de a pedacitos, como se podía, mostrar quién era ella, que además no es tan lejano, y cómo hay tantas contradicciones, ¿no? Porque pienso, yo tengo mi abuela que es gallega, en Argentina, está viva todavía, tiene 94 años, y ella la quería Evita, porque ella votó por primera vez gracias a Evita, con 30 años más o menos. Sí. Pudo trabajar, tenía su salario, su reconocimiento en una fábrica de zapatillas, pero no le gustaba Perón porque era amigote de Franco, digamos, y ella era gallega y su padre había luchado en contra de Franco, ¿no? Pero es como cómo se arma también, como no hay una sola línea, es muy difícil hay que simplemente tratar de integrar todos los discursos posibles, por más contradictorios que sean, ¿no? De hecho, a mí la figura de Evita me ayuda para entender a veces el feminismo, ¿no? Como un cóctel a veces también de luchas internas, contradicciones. Algo que no dije también es que ella no se llamaba feminista en la época. ¿Por qué? Porque las feministas de la época eran mujeres de clase alta, que hablaban francés, además de español, francés o inglés, en sus estancias, letradas, que sabían leer y escribir. No era la realidad de la población, no era la realidad de la gente. Entonces, para ella era una manera como de gente que defendía privilegios. Entonces, por eso también está bueno ver como ese desdoblamiento. También, bueno,
esto pasó hace 70 años, también hay que ponerse en la situación. Poner la mirada ahí, claro, sí, empatizar. Claro. Muy bien. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta. Sí, yo tengo una preguntilla. Bueno, a mí me ha gustado mucho esa parte donde tú hablas, me parece muy potente también, de que ella trata de dignificar lo doméstico, como que el trabajo doméstico no es puro sacrificio, y ese es su valor, sino que lo ve como un trabajo digno y dentro de eso no por el sacrificio que supone, sino como un trabajo que podría ser remunerado, etcétera. ¿Qué queda de eso y qué consiguió de eso en ese momento, de esa idea? Que a mí me parece interesante que al día de hoy, por lo menos aquí en España, estamos como, no se dignifica ese trabajo nada más que a través del sacrificio maternal que supone cuidar a los tuyos, pero en ningún momento se ve como algo, como Evita lo plantea, parece ser como lo dices tú. Me gustaría que nos digas un poco cómo es Argentina en este momento, si esa dignificación se consiguió en ese momento, pero luego se lo cargaron todo, o cómo ha sido. Se planteó, estuvo muy cerca de conseguirse. Hay que pensar que la dictadura que vino después, que, bueno, paradójicamente lo que hace la derecha, se autoproclamó la revolución libertadora, que revolución no tenía nada y libertadora menos, pero lo que hizo fue arrasar con todo lo que podía en materia de esto. De tal es así que el Partido Peronista Femenino no se volvió a formar en sí, que de alguna manera es simbólico, ¿no? Como que era ella. Con respecto a esto que decís, es curioso también entender cómo al día de hoy se siguen planteando, y en general en Latinoamérica y en el mundo, el trabajo asalariado de la mujer. A mí me encanta, gracias a hacer este paralelismo entre Evita y Cristina, que era la última presidenta de la historia argentina, electa antes del último gobierno liberal, que bueno, trajo un montón de planes sociales, un montón de ayudas del Estado, un montón de reconocimientos. Ahora mismo no recuerdo si tal así como salario de la mujer así específicamente, pero sí que había planes como de contención. Pero al día de hoy, incluso en Ecuador o en otros países de Latinoamérica o en Brasil, está totalmente restringido eso. No se quiere saber nada porque si se lo reconoce como un trabajo es un problema porque se la reconoce como también como un lugar de autoridad. Y algo que calificaba también mucho al peronismo es esta cuestión de la cintura, tener lo que se llama cintura política. Quiero decir, en la época la realidad era esta, ¿no? Quiero decir, y no porque se lo plantearan necesariamente así, pero porque era la realidad práctica, totalmente práctica. Las mujeres van al trabajo, las mujeres hacen esto, no. La realidad es que hay muchas mujeres que están en la casa y que lo viven así, y es lo que ellas entendían como su futuro, su presente, ¿no? También, digo, había el derecho de ser ama de casa, si querés. El tema es que tengas la dignidad y la posibilidad de decir, este es mi espacio y yo lo politizo, yo soy quien comando, yo estoy acá, yo no estoy para servirte, ¿no? Y por eso también es muy interesante que hasta habla del amor, quizás sin saberlo, pero digo, del amor romántico. Dice, al principio es una promesa de amor y después termina siendo, como dice en el discurso ese, termina siendo trabajo esclavo, trabajo no remunerado. No tengo vacaciones, no puedo, voy a hacer una huelga. Sacrificio absoluto, ¿no? Sí, bueno, eso. Es un poco jugar con la realidad material que dispone el país, ¿no? También me parece como muy interesante el poner el punto en cómo la crítica, digamos, patriarcal sobre una figura femenina no tan potente y tan poderosa, 70 años después sigue siendo la misma, ¿no? Y que seguimos llamándola puta, seguimos llamándola histérica, solamente por levantar la voz e intentar expresar sus ideas, ¿no? La resentida que decías, ¿no? Totalmente. Y las palabras son no son un accidente que hablen de resentida. De hecho, cuando estaba buscando algunos videos para mandarte, justo entré y vi un video, vi comentarios como, ves que era una puta neurótica, esa cosa como decís, ¿qué te pasa? Y sí, obviamente era una persona, o sea, había que confrontarla. O sea, imagínate ponerte en ese lugar cuando habla con el sindicato, es una bomba, es totalmente explosión. Podés estar o no de acuerdo después, pero era algo inédito, era algo totalmente inédito. Y que si lo piénselo siempre como en el día de hoy también. ¿Cuántas mujeres hay que pueden hacer eso hoy? Porque vos pensás,
puedes pensar, ay, sí, Emma Watson se llama la de Harry Potter, va a la ONU y habla de feminismo. Bueno, pero es una chica blanca, está en la ONU, yo qué sé, estamos en el año 2010, 2020, no importa. Pero en el momento una mujer pobre, actriz, que fue a los 15 años sola a Buenos Aires, ya empezaba a formarse en sindicatos, esta idea de la trepadora con un militar y todo esto. Muy joven, además. Muy joven. Claro. Me hace sentir un inútil, tenía 26, 27 años cuando hizo todo eso, ¿no? Bueno, entonces... Visto ahora mismo con esa perspectiva, digamos, de superación capitalista, ¿no? O sea, estamos ya todas perdidas, es decir, con 33 años ya ha llegado donde tenía que llegar, es decir, ya ¿dónde vamos los demás? ¿No? ¿A qué podemos aspirar? Total. Por eso para mí me gusta la idea de que ella era el hecho maldito de ese país burgués, y cuando digo burgués no solo por capitalista o liberal, sino por moralmente, lo que representaba moralmente, porque los académicos, muchos académicos la odiaban, pero así todo, también al mismo tiempo era muy respetada por amplios sectores, no sé. O sea, y también es esto, también ver cómo fue tratado a ella, su cuerpo, esto de la idea del viva el cáncer, no sé, cualquier persona que tenga una persona llegada con estas situaciones, creo que entiende muy bien de qué estamos hablando, ¿no? O sea, cruzar totalmente cualquier frontera, que después la gente que se llena la boca de democracia, respeto, igualdad de expresión, responsabilidad, no sé. Daba miedo, si es que se saltaba todo. Se saltó porque ella también tenía 25 años, creo, cuando se casó con su compañero, con Perón. Claro. Entonces, en esa época incluso, esa diferencia de edad también sería un enfrentamiento, sobre todo al poder. Totalmente. Hago lo que me da la gana. No, y Perón ya había sido viudo una vez. Él tuvo una mujer antes, que había muerto 3 años antes. Entonces toda la situación igual, algo de nuevo, que es muy interesante la conversación con el estilista cuando le dice, bueno, porque a vos no te perdonan nada porque hiciste lo que hiciste. También eso es otra cosa, es decir, si ella hubiera sido vanagloriada, si hubiera sido parte del establishment, ¿se entiende? Es como pensar en personas como Lady Di o este tipo de figuras que al final son, más allá del valor que pueden tener, son cómodas, son posiciones cómodas. Lo que tiene Evita es que es una posición incómoda, constantemente incómoda. Y me parece que es tenerla como ejemplo, como referencia. No sé si les sirvió de algo, si aprendieron algo. Mucho. ¿No estás viendo todo lo que están poniendo por el chat? No, perdón. Todo el mundo hemos aprendido, hemos llorado, también hemos emocionado, estamos reflexionando, queremos saber más. Vamos, has conseguido muchas cosas, Bruno. Bueno, yo voy a mandar igual material al grupo, que tenemos con las chicas, pero si alguien quiere, ya sabe, me puede contactar y nada, les paso, porque me parece una figura, yo me la tatuaría, la tengo tatuada igual en el corazón, pero digo, es como una referencia, soy muy argentino, no puedo, es una cosa tan fuerte de la identidad que no conozco otros países tampoco con esa referencia así de fuerte, ¿no? Pues nada, estamos contentos. Bueno, bien, bueno, estaba tan nervioso, no paraba de fumar antes de la charla. Bueno. Te he visto, pero lo has disimulado muy bien, porque lo has hecho estupendamente. Ay, bueno, gracias. No, es que no me puedo poner de acuerdo a un plan. Tengo que simplemente ir y largarme a hablar. Bueno, nada. Pues nada, si nadie quiere tomar la palabra y terminar un poquito. Pues cerramos la sesión. Muchas gracias, Bruno, por la exposición, que con todos los criterios ha quedado fenomenal. Sí. Por favor, traté de hablar de algo que me perteneciera. Muchos temas interesantes, has dado un buen repaso a su vida y un enfoque, creo que, vamos, te lo está diciendo todo el mundo, un enfoque muy interesante, una perspectiva muy, muy bonita. Así que nada. Bueno, mil gracias.
Viva Perón. Gracias, Bruno. Qué pesado. Muy bien. Chao.